Decidme cómo habéis podido atravesar los desiertos. ¿No crees que estaréis contentos con tan extraña jornada? ¡Qué milagro que humorada nos dio de caminar tanto! Sin duda alguna ilusión o algún negocio importante, pero me es alarmante ver a vuestras majestades atravesar soledades con valor y decisión. Monarca, nuestra obligación forzosa es a ti como señor de este lugar satisfaceros. Nosotros como buenos caballeros pediremos la misión que hoy nos motiva, venir de tierras tan lejas en riesgo de perder las vidas. Como ya hemos dicho, somos tres reyes dueños del oriente y venimos a buscar solamente, guiados por Dios y nuestra idea, poderoso dueño absoluto, verdadero rey de Judea. ¿En qué puedo por hoy serviros? Aquí tenéis a vuestro amigo Herodes, dueño de la nación y mejores territorios de Judea. Monarca, nuestro empeño no es como el que habéis figurado. A nosotros nos ha guiado nuestra idea floreciente, anunciándole solamente que debíamos buscar y postrados adorar a un Dios de clemencia, a este rey con paciencia. Procuramos encontrar, humildemente ofrendar con amor nuestra existencia. Cierto y con razón, en abandono han quedado nuestras tierras, nuestro imperio, por buscar por estas tierras al Mesías verdadero. Por esto solo hemos venido a tu reino alborotar, y no tu licencia implorar, para seguir caminando, que sea descansando, pero al fin hemos de llegar, para poder contemplar al Redentor en pañales. Al fin nos darán señales donde se halla ese Belén, y cuando encontremos quién, pues hay el lugar señalado,